da gusto ver a mis colegas y amigos con quienes comparto el psicoanálisis o con quienes hemos trabajado juntos en el trabajo con niños, Luis, Jonathan, Pepe, este, y me da mucho gusto que podamos compartir y ojalá pueda también escucharlos. Me emociona que estemos aquí. Em, la vez pasada preguntaban acerca de la homosexualidad, qué pasaba y demás. Me parece que les puedo sugerir un libro que me lo preguntaron y, ajá, se llama Teoría Queer y Psicoanálisis de Fabrice Bowles o Broules, no sé cómo se escribe en francés, y creo que él lo podría decir mejor que yo, qué pasa en la homosexualidad. Y él dice algo como que no todo tiene que pasar por el Edipo. Entonces nos planteamos el Edipo la vez pasada para hablar de represión y para hablar de castración, pero respecto a la homosexualidad, a la identificación y demás, creo que hay otros autores que lo pueden plantear mejor que yo y que podemos echar ahí un clavado. No, no me quiero meter en un problema por decir algo, apresurarme, por decir algo demasiado rápido. Creo que también es importante ser precavidos y pues no hablar de cualquier cosa por hablar. Bueno, esta segunda charla eh, me parecía muy bien hablar del lugar. Del lugar podemos pensarlo como en el consultorio, que es un lugar donde los niños llegan, pero también puede ser el lugar que tiene el niño en la vida de sus padres. Lo veíamos la vez pasada, la prehistoria, que antecede a ese niño, el lugar de la transferencia, y bueno, iremos hablando acerca del lugar en el sentido de dónde se encuentra un niño cuando llega al análisis. Como podrán haberse dado cuenta, si a algunos de ustedes les interesa estudiar psicoanálisis, si ya lo han estudiado o si de chiripa cayeron en la charla de la vez pasada, un niño no se piensa igual desde el psicoanálisis que desde otras disciplinas, porque mucho hablará de la sexualidad que con los niños no es vista igual que como con los adultos. Entonces, eh, no solo la sexualidad, sino el juego, que de eso hablaremos hoy un poco, ¿no? Que no será el mismo juego, que lo podemos pensar como una actividad que hacen los niños así nada más, ¿no? Sin preguntarnos, porque el juego es crucial en el trabajo con niños. Bueno, pues dicho esto, comenzamos. Eh, Pepe, ¿me ayudas con la que sigue? Bueno, hay diferentes lugares en el análisis. Por ejemplo, el lugar de los niños en la historia del psicoanálisis. Esto me parece importante porque no siempre hubo un lugar para los niños en el trabajo clínico, que un poco les decía la vez pasada. El consultorio, que es un lugar donde nos podemos encontrar para trabajar con niños, y el lugar del niño y el de sus padres en el análisis. Esos son, digamos, como de lo que hablaremos hoy. ¿Me ayudas con la que sigue, Pepe? Bueno, el lugar del niño en la clínica psicoanalítica. Bueno, Melanie Klein propuso enfáticamente en el análisis con niños. Bueno, no es que antes no se hubiera hablado de niños. Por ejemplo, Freud ya lo había hecho, pero les decía la vez pasada, él no trabajó directamente en un caso. Solamente, por ejemplo, en el caso Hans, él interrogaba al papá y hacía planteamientos, pero intentaba también demostrar algo en su teoría. Anna Freud, hija de Freud, ella sí proponía el trabajo con niños, pero no directamente con ellos, sino con sus padres,
creía como que el análisis podía ser algo preventivo. Entonces era algo como desde la educación o desde la pedagogía, algo así que se podía intervenir y eso, trabajando directamente con los padres, podría tener efecto en los niños, pero no trabajaba directamente con los niños, sino con los padres. Melanie Klein, pues ahí tiene como una disputa muy apasionada con Anna Freud, que no era quien sea, sino la hija del padre del psicoanálisis, y ella propone pues radicalmente otra cosa, que es el trabajo con niños, no como preventivo, sino con un fin terapéutico y tampoco algo educativo. Esto es un parteaguas, me parece que hasta ahora, porque todavía creo que desde las demás disciplinas se propone que el trabajo con niños sea educativo. Por ejemplo, en chicos con discapacidad se propone que la línea de trabajo sea educativa todo el tiempo. Y, y bueno, lo que Melanie Klein propone es tomar distancia de lo educativo. También ella o a ella le debemos el uso de juguetes y el juego. Ella cree que el juego, el trabajo con los niños y el juego es lo mismo que la asociación libre con los adultos. Entonces, bueno, también hay otra propuesta, por ejemplo, de François Dolto, que ella trabaja incluso con casos con lo que ahora conocemos como discapacidad o tomar otros elementos, por ejemplo, la cura psicoanalítica por medio de la muñeca flor. Lo que hace François Dolto, que su intervención es con la muñeca, porque la niña, digamos, como que tiene cierta resistencia, no le quiere hacer caso y demás, y ella le habla a la muñeca, ¿no? Entonces, eh, podemos encontrar, por ejemplo, que en los casos de Melanie Klein no queda muy claro si lo dijo el niño, si no lo dijo, o si es interpretación de Klein. François Dolto tiene un estilo diferente porque puede poner textualmente, incluso nos plantea las preguntas que les hace a los padres. Me parece que si alguno de ustedes o de ustedes o de las chicas quiere integrarse en este trabajo, creo que es muy ilustrativo leer los casos, porque podemos estar en la teoría, pero de pronto no sabemos cómo sería tener unos padres enfrente de nosotros, qué les preguntaríamos si los tenemos enfrente, o a veces en las escuelas mandan llamar a los padres, a ver, pero para preguntarles qué se les va a preguntar. Creo que François Adulto puede ser una guía muy ilustrativa. Y luego está el análisis didáctico que lo podemos encontrar como en Heyman, Winnicott y Rachman. Bueno, vamos a la siguiente, Pepe. El juego. Bueno, vamos a poner en tensión algunas de las aportaciones que no necesariamente nos tenemos que quedar con una, pero vamos a comparar para dos autores qué significa para ellos el juego. Bueno, de entrada, el juego que ocurre en el análisis es diferente al juego que pudiera ocurrir en otro lugar. ¿Por qué? Porque para el niño puede ser una posibilidad de comunicar y un acceso a la simbolización. Bueno, si pensamos que se utiliza el juego en el trabajo con niños, ¿por qué no puede ser el mismo juego que el que ocurre en la calle, ¿no? O en un patio de recreo. ¿Por qué el juego que sucede en el consultorio tiene otro efecto? Bueno, pues para Annie Sioux, el juego puede permitir al niño conducirse al pensamiento y a la sublimación, gracias a que las palabras se convierten en juego en el análisis. Entonces, para Annie Sioux, bueno, por supuesto tiene que ver con la sexualidad, pero esto es una sublimación y es la manera en que el niño puede conducirse al pensamiento. Esto para Annie Sioux. Vamos a ver a otro autor. ¿Le puedes cambiar, Pepe? Mientras que para Donald Winnicott, el juego va más allá de una sublimación. Es una posibilidad del analista para interpretar. Incluso dice, ese juego no es igual porque ese juego
quiere recibir a cambio una interpretación, ese juego que se muestra ahí. Y además es una actividad creadora del niño. No quiere decir que no sea una sublimación, que no acceda al pensamiento, sino además es una posibilidad de crear, de inventar y de, a través de ella, conducirse a sí mismo. Dice, el juego es una actividad lúdica creadora, o sea, el niño se crea a sí mismo jugando. Por eso de pronto encontramos niños con problemas de lenguaje o ausencia de lenguaje verbal y también encontramos que no juegan. Pareciera que una cosa no tiene que ver con la otra, pero precisamente porque hay dificultades en el juego o hay ausencia de juego, encontramos dificultades en el lenguaje. Entonces es vía que necesariamente con la corrección y la fonoarticulación no se va a lograr algo, digamos, ¿no? Para Alba Flesler, el juego es estructurante, es decir, el juego es preverbal, o sea, algo ahí se puede jugar con los niños que aún todavía no hablan. Ahora veremos qué se puede jugar con estos pequeñitos, ¿no? Porque podemos pensar, bueno, pues un bebé, pues, ¿qué puede hacer, no? Pues ahí nada más va a estar sentado, pero algo se podrá hacer con ellos. Y este título de esta charla, El lugar del niño en el análisis, es precisamente en honor a un libro de Alba Flesner. Ella todavía dicta seminarios y demás. También me parece importante que podamos conocer a los autores que leemos, ponerles cara, ver cómo hablan, no sé cuáles son sus propuestas, porque de pronto los autores son unos desconocidos para nosotros y eso nos hace incluso tener una distancia más amplia con la teoría. Para Liliana Donsis, y aquí ya estamos hablando de dos autores lacanianos, Alba Flesler y Liliana Donsis. Bueno, dice que aquello que denominamos lúdico es un hacer del lenguaje. Y voy a leerles esta pequeña cita, que es en sí ficción y opera desde el comienzo del lenguaje en que se articulan los avatares pulsionales. Es ese artificio el que genera el marco propiciatorio en el que es posible que un análisis se instale para el niño. Por otra parte, la transferencia no enlaza solo al niño, sino también a los padres. Bueno, también algo aquí importante nos dice Liliana Donsis, que el análisis se instale para el niño. A veces creemos que porque estamos trabajando con un niño ya hay un análisis y no necesariamente. Podemos recibir niños en el consultorio y ahí no hay análisis. Se requieren ciertas condiciones para que haya análisis, por ejemplo, transferencia. Quizá podemos tener transferencia con los padres, pero con el niño no. O transferencia con el niño, pero con los padres no, lo cual va a ser súper difícil que continúe un análisis porque el niño depende de sus papás, ¿no? Entonces, esto quedamos ya por sentado, que un niño cuando entra al consultorio ya está un análisis, no necesariamente. Y además, que es algo que se va a articular. Un juego es algo que se va a articular, que se va a construir. Creo que en eso coinciden todos los autores. Se va a articular, se va a construir, no es algo ya dado o que va a operar automáticamente. Vamos a la que sigue, Pepe. Bueno, ¿qué podemos hacer con pequeñitos, por ejemplo, de un año, 8 meses a 5 años? Bueno, Anya Siu dice que el juego con niños pequeños requiere ciertamente de un adulto que haga posible el juego. En el trabajo con bebés y niños pequeños la tendencia será a ser acogidos. O sea, no esperemos tener un niño pequeño y que el niño ya va a hacer algo. Por el contrario, es que el adulto tendrá que hacer posible el juego. Quizá nosotros tengamos que empezar a jugar para que el niño juegue, proponerle, invitarlo y algo importante, la tendencia a ser acogidos, que eso también lo dice Winnicott, el holding, o sea, tomarlo. Entonces, ahí requiere algo, pues, del contacto físico con los niños. Tomarlo, levantarlo, sentarlo, estar cerca de él. Que no necesariamente tiene que ser físicamente el contacto, también se puede sostener con la palabra. También, por ejemplo, se puede calmar un niño con la palabra, pero la tendencia será a ser acogidos.
Dice que podemos utilizar algunos juguetes como libros de animales, pelotas, coches, espejos, figuritas de animales domésticos y salvajes, plastilina, muñecos y telas suaves. ¿Qué propone que ocurre en esta parte con el juego? Explorar con su cuerpo y el de la madre, jugar con las miradas, el canto de la madre, en la exploración motriz que se establece en los primeros encuentros de repetición. Tirar, vaciar, destruir, llenar, encastrar, construir. Todos estos juegos que podemos decir, es que nada más hace un tiradero, saca todas las cosas. Bueno, eso es un inicio del juego. Habrá que ver si eso puede evolucionar a otra cosa, sacar y luego meter, enroscar, construir, que este juego también se dan las primeras miradas con el niño, ¿no? Los juegos de presencia y de ausencia, ¿no? No sé si recordarán estos juegos de ¿dónde está el bebé? Aquí está y demás, ¿no? Que se puede hacer con un osito y demás, porque además es curioso, porque los que nos escondemos somos nosotros, pero preguntamos dónde está el bebé. Entonces hay algo ahí que se pone en juego entre nosotros y el bebé, que es dónde está. Un juego de presencia y de ausencia. Bueno, para el periodo de latencia hasta la preadolescencia, que es después de los 5 años hasta antes de la adolescencia, aquí se ponen en juego las teorías sexuales infantiles. Por ejemplo, el niño de dónde cree que vienen los bebés, ¿no? Si la mamá se lo comió, si nace porque la mamá lo hace popó, demás, bueno, el niño podrá poner en función hacerse teorías, que eso también tiene que ver con el saber. Freud dice que cuando aparece una avidez por saber, de un inicio comenzó con una pregunta por la sexualidad. Por ejemplo, una niña me decía que no podía dormir. No podía dormir porque pensaba cómo se hacen las almohadas y cómo se hace el techo para que no se caiga y cómo se hace una cama y cómo se hace una pirámide. ¿Cómo se hace, ¿no? Y la primera pregunta que se hizo, cuando se le pregunté a su mamá, es cómo se hacen los bebés. A lo que su mamá le respondió, estás muy chiquita para saber, ¿no? Entonces le cancela la pregunta, pero esta pregunta no desaparece. Ahí se instala una avidez por el saber. Ahora ya no se pregunta cómo se hacen los bebés, no fue respondida a esa pregunta, pero ahora esto se desplazó a cómo se hace todo lo demás, ¿no? Pero su pregunta inicial era por la sexualidad, ¿no? A mí me parece de pronto increíble cómo estos planteamientos de Freud siguen teniendo vigencia, ¿no? Por ejemplo, en las teorías sexuales infantiles. También se puede poner en juego los síntomas, las fobias, las fijaciones, la represión y un postulado de Annie Ernaux es que cambia eh, el juego por el dibujo. Y entonces dice que la manera de interpretar el dibujo es como se interpretan los sueños, como imágenes. Entonces, así como sabemos que los sueños no se interpretan como si soñaste con un león, quiere decir que te va muy bien en el trabajo, y si soñaste con una novia, quiere decir que te vas a casar mañana. Sabemos que así no se interpretan los sueños, sino que tendrá un decir el sueño para el soñante. Bueno, pues también con el dibujo tendrá un decir para quien lo dibuja. Por eso de pronto estos dibujos que los niños hacen como pues una bola con pelos, ¿no? Como pueden ser brazos, pueden ser pelos, extremidades, quién sabe qué, ¿no? Esto tendrá que decirnos el niño qué, por qué lo hizo así, qué quiere decir para él. También es una forma en que el niño pueda decir algo de lo que produjo en esa imagen, ¿no? Y dice que se puede pensar el juego como un discurso. Esto es diferente, por ejemplo, a lo que se plantea Klein. Para Klein hace intervenciones muy directas porque puede decir cosas, claro, tú estás haciendo esto porque tal, 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 ¿no? Que quizá
algunos de ustedes si leyeron en la universidad a Klein, pues a lo mejor se pueden encontrar cosas así. No todo el psicoanálisis es así, ¿no? Hay diferentes autores que se proponen cómo interpretar o eh, cómo traducir el juego de los niños o si el juego es un discurso, que es un hacer con palabras. Vamos a la que sigue, Pepe. Bueno, otra autora, Arminda Verasturi, nos habla del consultorio. No sé si ustedes se lo han preguntado, pero de pronto cuando iniciamos el trabajo con niños, cuando no es en una institución o cuando nos dejan el cascarón así del consultorio, pues ¿qué ponemos, no? ¿Habrá alguien que diga qué poner, qué no poner? Bueno, pues estas son algunas de las cosas que se plantea Arminda Verasturi. Ella propone tener a disposición del niño materiales, lápices de colores, pegamento, plastilina, borrador, trapitos, tacitas, autos, cubos y ciertos muebles, un pequeño diván, mesas y sillas pequeñas. Además, un cajón para cada niño con llave. Esto lo relaciona con la confianza que el niño encuentra en el analista y saber que lo que diga y haga será íntimo. Bueno, es una propuesta de Armina Verasturi, ¿no? Tendríamos que tener un montón de juguetes también para que cada niño tenga su caja, pero en algunos niños, por ejemplo, donde no tienen un lugar, donde nada es propio, donde no tienen, digamos, un cuarto o sus cosas o hay algo ahí de la pertenencia, creo que sí funciona de pronto esta cajita que propone Arminda, ¿no? Una cajita donde van a ir tus cosas, tus secretos, lo que tú vas a escribir, o de pronto los niños como con una mamá muy invasiva o muy voraz o que no pueden despegarse un poco del ojo de ella, conviene tener algo como del secreto, ¿no? Esto me hace pensar en los buzones, en los diarios, como un lugar secreto donde el niño puede contener ahí algo, ¿no? Vamos a la que sigue, Pepe, por favor. A ver, Asturi, aquí se pone bien radical. A ver, Asturi, ¿no? Ella dice, y plantea que el niño puede jugar con agua, fuego, objetos de vidrio, incluso propone que el niño que usa los materiales para destrozarlos y quedarse sin nada puede mostrarnos una incapacidad para crear. Bueno, tampoco quiere decir que se pongan ahí a hacer pirotecnia, ¿no? Tampoco les vamos a dar luces de bengala y demás, pero bueno, fuego puede ser una vela, que esto, por ejemplo, también se hace en terapia del lenguaje cuando hacen esto de soplar, ¿no? Agua puede ser vaciar agua de un vasito a otro, o una alberquita y meter ahí objetos miniatura, este, vidrio, bueno, esto lo propone hasta Montessori, ¿no? Que dice que los niños pueden tomar vasos y demás. Dice, claro, pues se le va a caer un brazo. ¿Sabe qué habrá querido decir mi lapsus? Se le puede caer un vaso porque no es del tamaño de la manita de un niño, ¿no? Pero dice que, bueno, ellos pueden hacerse cargo de esto, de lo cuidadoso. Esto de destrozar y quedarse sin nada, esto es algo muy interesante porque aquí dice que es una incapacidad para crear algo, por ejemplo, como lo que nos plantea Winnicott. Entonces, quizá eso no es juego, quizá eso es destruir, ¿no? Porque podemos pensar, está jugando a qué? A romper todo. Bueno, habrá que ver si eso es juego, porque el juego creo que pone ahí la creación, o sea, partir algo de lo nuevo. Cuando dice Winnicott de creatividad, no necesariamente nos está diciendo como cositas, ¿no? Armar, poner moñitos y demás. La creatividad tiene que ver con crear, o sea, partir de la nada, crear algo nuevo. Y es muy interesante cómo hay niños que puedes decirles, ¿a qué quieres jugar? Y te dicen, no sé, porque lo que saben es pegar, destruir, quebrar. Entonces, es importante que estos niños no del todo se les censure o no necesariamente son niños mal portados o que no se sepan.
comportar o cuidar las cosas, sino que es una incapacidad para crear. Vamos a la que sigue, Pepe. Bueno, antes de irnos al lugar del niño en el análisis, quisiera saber si hasta aquí tienen algo que decir, si ya se les había ocurrido esto, de los materiales, del consultorio, qué hacer con niños pequeños, lo que piensa Aniansiu del dibujo, cómo interpretar el dibujo, porque esto pone en cuestión un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, si le pone cejas, nariz, boca y cabello, tantos puntos, pero si no le pone, es menos puntos. Este, ahí se está hablando como de inteligencia, no solo cognitivo, pero ¿qué pasa si lo pensamos en imágenes o en un discurso? No sé si alguna de ustedes o alguno de ustedes quiera comentar algo hasta aquí acerca del juego y del consultorio. Bueno, además quiero decir un comentario. Está Gaby Gómez, por supuesto, esto lo aprendí de ella. Yo le decía la gran ilusión que me parecía o que me hacía tener un consultorio, porque creo que si bien eso no te hace ser un analista, pues sí te da un lugar en el sentido de que hay una recepción para un niño, hay cabida ahí para un niño. Y es muy importante ver qué le ponemos, qué no le ponemos, qué juguetes deseamos incluir, qué pensamos hacer con eso. No en el sentido de amueblar un espacio, digamos, decorativo, sino de acoger un niño que viene en sufrimiento, ¿no? O que por algo está ahí, que por algo ahí llegó. Bueno, pues quizá venga algo más tarde. El lugar del niño en el análisis. Bueno, em, cuando hablamos del lugar, lo que les decía en un inicio es ver dónde se localiza. Es importante saber el lugar del niño en esa historia que los padres cuentan en el consultorio. Es decir, la prehistoria del niño, sus primeras palabras, el uso de la andadera, el destete, más allá de dar un alimento nuevo, los sólidos o quitarle el pecho, es la elaboración de una pérdida definitiva. O sea, ya no va a haber regreso, ¿no? En eso es una pérdida definitiva. Y si no es así, y si hay regreso, hay que ver por qué regresó el niño, por ejemplo, al pecho, por qué regresó al bibi. Esa es una pregunta importante, ¿no? Cuando nos plantean los papás, pues ya no tomaba bibi, pero volvió, o ya no tomaba pecho, pero volvió. Eso es algo muy interesante por indagar. También averiguar sobre los accidentes o las tendencias a golpearse. Esto nos revela un índice de mala relación con los padres o una mala confianza de los impulsos destructivos. Hay niños que se caen muchísimo, que se pegan y los estamos viendo con moretes y no, esto desde el psicoanálisis no cabría una explicación de simplemente es torpe, se cae y se pega donde sea, sino ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo que nos puede decir o de una mala relación con los padres o impulsos destructivos. Vamos a la que sigue, solo que va hacia el propio cuerpo. Los indecibles. ¿Cuál es el lugar del niño? Incluso ante aquello de lo que no se quiere o puede hablar, un tema que siempre interpela a los adultos, según Arminda Verasturi, es la sexualidad infantil. Es común que no se hable o que se sorprenda a los padres con esta pregunta. Suelen decir que descubrieron que, por ejemplo, algo de la sexualidad cuando relatan hechos que para ellos son todo menos normales. O sea, ahí no hay nada, es algo como nuevo, ¿no? Que aparezca la sexualidad cuando siempre ha estado. Esto es importante. A veces, cuando hacemos intervención, por ejemplo, en las escuelas,
no necesariamente los papás no hablan porque nos quieran ocultar algo, porque, eh, no sé, nos quieran ver la cara de tontos. No, no va en nuestra contra. Hay que descolocarnos ahí de la queja hacia los padres. A veces no hablan de eso porque no quieren, porque es un asunto íntimo, u otra, porque no pueden hablar de eso. Y a veces este es un lugar que escasamente le damos a los padres, de lo que no pueden hablar, cuáles son los indecibles. Y es importante cuando creamos que hay transferencia o a veces lo podemos hacer desde la primera sesión, preguntar por aquello que omitieron. Por ejemplo, si llega solo la mamá sin el papá, preguntarle, ¿y qué con el papá? ¿No? O, eh, o detalles chiquitos, ¿dónde duerme el niño? O, no sé, duró hasta los 5 años tomando pecho. ¿Por qué hasta los 5 años, no? Eso que no te pueden decir, pero queda entre líneas, es importante averiguarlo porque nos puede dar material importante para el análisis con el niño. Vamos a la que sigue, Pepe, por favor. Los padres. Ese es el texto que les decía de Alba Flesler. Los padres, bueno, hay diferentes posturas o padres que nos podemos encontrar. Hay unos padres que no consultan, sino que demandan. Se preguntan por algo en relación a su hijo o al síntoma de su hijo, un síntoma que puede ser, por ejemplo, que se haga pipí, ¿no? O que vomite, o que llore cuando ve ciertas cosas o que no, no sé, un síntoma puede ser algo así, ¿no? Entonces puede preguntarse, es decir, no, voy otra vez, no consultan, sino que demandan y la cuestión es algo con su hijo o con el síntoma, que ha despertado una inquietud por desentrañar el enigma. O sea, ¿qué pasó ahí? Ellos llegan ahí con esa cuestión. Algo pasó aquí, pero no sabemos qué. Y ellos entienden por un hijo sano a alguien que les provoque que estén contentos. Se puede lograr el restablecimiento del hijo, pero tras la cura del niño emprende su propio camino más decididamente y los padres quedan más insatisfechos que antes. O sea, eso es algo importante, preguntarnos, por ejemplo, de qué manera ellos están implicados en lo que le sucede a su hijo, porque un síntoma es incomodísimo. Nadie la pasa bien con un síntoma, nadie quiere un niño que se haga pipí en la noche, ¿no? Pero hay que ver, por ejemplo, qué se preguntan con eso, de qué manera ellos están implicados y posiblemente el síntoma sería de algo. Y cuando se quita el síntoma, que esto es lo que podemos entender como Alba que lo plantea como una cura, cuando se quita el síntoma, esto puede hacer que los padres se queden más insatisfechos. Entonces podemos decir a veces, oye, pero no sé, era un niño bien peleonero, ya comparte, ya juega, ya se divierte o le encuentra lo divertido al juego y los papás se lo llevan. ¿Por qué no? Si a eso venían, bueno, habría que ver si venían por una consulta o venían a demandar algo, arréglamelo. Pero eso que arreglaste a mí me provoca un desorden, entonces estoy insatisfecho. Este puede ser el lugar de algunos padres. Otro lugar, bueno, antes de esto, confía que el trabajo del analista con el niño basta para solucionar sus problemas, o sea, se está desimplicando del problema. Los problemas, el síntoma. Y esto deja a los padres de perturbar en la estructura de la familia. A veces puede ser como que apenas llevamos una sesión, ni hemos hecho nada, y los padres ya dicen, no, va muy bien, no, vamos, es otro desde la primera sesión, y uno puede decir, pero pues casi no hice nada, ¿no? O no hice nada. Pero algo pasó, por ejemplo, que esto dejó de perturbar a la familia porque ya fueron y lo depositaron en otro lugar. Y entonces la angustia baja. No quiere decir que nosotros no tengamos un esfuerzo ahí o una participación, ¿no? Pero esto también puede suceder.
Si esta relación con estos padres les pareció complejo, dice Alba Flesler, hay otra peor. ¿Cuál es esa otra peor? Una más compleja. Pues la situación con los padres que llegan enviados, por ejemplo, por las escuelas, por el neurólogo, por el pediatra, por la de estimulación temprana, por la abuela, por la tía que es psicóloga y vio raro al niño y le dijo, ve y llévalo, porque estos padres no consultan ni demandan, son enviados por alguien más. Entonces, pueden estar molestos por la irrupción de un goce que ellos no los perturbaba. Y el analista debe vérselas con el costado más real de la transferencia. O sea, ya están acá, sí, pero están molestos. Incluso pueden sentirse hasta desautorizados, ¿no? Como, pues, ¿qué hacemos aquí? Es muy difícil trabajar con este tipo de padres porque, bueno, los otros de menos demandaban algo, pero estos ni consultan ni demandan nada, ¿no? Están acá porque fueron enviados por alguien. Entonces, no sé si algunos de ustedes trabajan en psicopedagógico, pero hay que hacer de pronto una indagación que no nada más por sugerirles que vayan, ellos van a ir, porque hay algo a veces en el síntoma que irrumpe el goce y eso no están dispuestos a dejar. Por supuesto, esto es inconsciente. No quiere decir que los padres sean conscientes o del todo conscientes que que esto sucede. ¿Alguien levantó la mano o vio un mensaje? No. Bueno, yo como que escuché. Bueno, vamos a la que sigue. ¿Me puedes ayudar, Pepe? Gracias. El pago simbólico para François Dolto. Bueno, para François Dolto, que la mencioné en un inicio cuando hablaba de Melanie Klein y de Winnicott, ella dice que no hay diferencia entre el análisis con adultos y el análisis infantil, ¿no? Porque dice que en ambos casos se trata de explorar el inconsciente. Por eso también podemos escuchar, o no sé si han escuchado, que dicen, bueno, no hay analistas de niños, ¿no? Hay analistas que trabajan con niños y no necesariamente hay algo que tiene que ver con la edad, sino que se trabaja con un sujeto del inconsciente, ¿no? Y el cual no esencialmente es distinto en función a la edad. Para ella, así como hay la regla de la asociación libre, el juego libre y demás, también hay el pago con las sesiones, pero ella propone un pago simbólico, no es un pago de dinero. Por ejemplo, que al final de la sesión el niño pueda darte un objeto, una hoja, un dibujo, una piedra, una moneda. El pago simbólico eh, permite afirmar la autonomía del niño, señalándole que es él y no sus padres quien desea realizar un trabajo para cambiar. Eh, bueno, esto es muy cuestionable, ¿no? Porque si el niño ya está ahí, pues es por algo, ¿no? Y no le está pasando tampoco bien por su síntoma y además tiene que pagar por esto, ¿no? Entonces, hay niños que no necesariamente dejan un pago, como lo propone Dolto, pero sí dejan como un regalo, ¿no? O dejan algo de ellos ahí. Y así como podemos escuchar en los adultos que olvidaron el paraguas o la bolsa en la sala de espera, hay niños que olvidan el dibujo, el peluche o te lo regalan, te traen algo, una florecita y demás. No necesariamente habrá que ver si para el niño significa un pago o es un regalo o algo que te dan en el sentido de que quizá puede ser algo dialéctico. Ellos sienten que se llevan algo de ahí y a ti te dejan algo. Para François Dolto, así como cree que el análisis con niños y con adultos es igual, o sea, no hace una distinción, ella dice que hay que decirle todo al niño y que el niño estará preparado para conocer su historia y cualquier verdad, cualquier verdad. Habrá que ver de qué manera el niño podría entender eso, cómo se le va a explicar, pero a veces suceden cosas terribles por no decirle al niño una verdad, ¿no? Por ejemplo, que sus padres se han separado,
o que es un niño adoptivo o, no sé, algún cambio de ciudad o por muy pequeños que sean, ella propone que se les puede decir la verdad y que el niño va a estar preparado para eso. Bueno, pues ya por último solo queda una, ¿verdad, Pepe? Ay, no se ve bien, pero esta es la bibliografía que utilicé para hoy. Arminda Verasturi, Annie Ansiu, Liliana Donsis, una cita que puse de ella, Donald Winnicott, con realidad y juego. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Me gustaría escucharles. Procuré hoy no extenderme tanto para escucharlos. Si alguien tiene algo que decir o algo que compartir o alguna ocurrencia, pues los escucho. Buenas noches. Em, Olivia, Buenas pues noches. muchas gracias por abrir este espacio para el diálogo, para pensar en esto que creo que cada vez y una vez más es muy importante hacer y es hablar acerca del lugar de los niños. El lugar de los niños es un lugar muy complicado. Acabamos de pasar un tiempo muy difícil. La pandemia, por ejemplo, parecía que los niños no existían, ¿sí? Entonces, pensar en el lugar de los niños es, diría que una obligación. Y si vamos a trabajar con los niños, pues una doble obligación, ¿no? Y si además somos psicoanalistas, pensar juntos nos ayuda a pues escuchar a todos los que hemos estado preocupados por esto, ¿no? Y me gusta la cantidad de autores que nos presentas el día de hoy, porque todos son una referencia importantísima, todos han dado su opinión y pues gracias, Olivia, gracias. Me da mucho gusto estar aquí y escuchar. Gracias. Cuando les mencionaba a Gabriela Gómez, pues es ella. Mm, Ay, te señalo acá porque acá estás en mi mapita de Google Meet. Creo que estábamos en el no lugar. No había lugar para los niños en la pandemia y me parece que ahora lo que se ve en el consultorio, que estamos llenos de niños, es ese no lugar que tuvieron durante 2 años y ahora es una explosión en la escuela. así es. Ujú. Así es, entonces, bueno, pues ese es un lugar en el que son profundamente bienvenidos desde que Freud escuchó al pequeño Juanito. Eso sigue vigente, eso ha sido una preocupación importante y bueno, aquí estamos, ¿no? Queriendo seguir hablando de lo mismo. Sí, gracias, Gaby. Ah, a ti. Dice Elizabeth que ella se pregunta qué hacer cuando el niño te dice mamá durante análisis o hace dibujos en donde te coloca como la madre. ¿Solo te dice a ti o en general a todas las mujeres les dice mamá o no lo sé? Bueno, Elizabeth, también pensaba que hay algo de la función materna en el análisis con niños, no necesariamente porque nos coloquemos en el lugar de la mamá, pero sí hay algo que se pone en juego ahí de la función materna. También preguntarte cuántos años tiene, este, mm, no lo sé, en relación a esto, solo a mí.
y a su madre le dice por su nombre. 7 años. Bueno, mira, no necesariamente puedo decirte qué hacer, ¿no? Pero pues eso parece algo muy directo para la madre. Gracias, Cynthia Müller. Muchas gracias. Gracias por abrir el espacio. Gabriela Gómez. Ujú. Cuando Olivia nos hablaba del lugar que transferencialmente nos hará ocupar, creo que de eso se trata, ¿no? Que te diga mamá, em, hace visible lo que quizás todos los niños hacen, pero no te dicen mamá. Transferencialmente Sí. es ocupar ese lugar que, y sabemos que ese lugar tiene que ver con el momento o la situación o la persona con quien la dificultad que los ha traído a análisis tiene que ver. Entonces, pues que te diga mamá, de entrada te habla de que ese niño transferencialmente te está dando tu lugar. Así. Sí, pensaba como cuando uno se equivocaba en la primaria y en vez de decirle a la maestra, maestra, le gritabas mamá, ¿no? Que daba mucha vergüenza, pero es un lugar donde el niño coloca a ciertas figuras que no es quien sea. También pensaba que hay algo va muy directo ahí con la madre que no la puede nombrar así. Y también me preguntaba si a ti esto te incomoda, te produce algo o no quisieras que te llame así, porque creo que también algo importante que nos invita a pensar el trabajo con niños es a tener nuestro propio análisis y revisar aquellas cosas que nos incomodan, porque los niños producen cosas que tienen que ver con nosotros o con nuestra infancia o con nuestra crianza, y eso también se tiene que replantear. Si a ti esto te incomoda o no te gusta o te lo ha dicho enfrente de la mamá y ahí se produce algo contigo. ¿Alguien más quiere? Ujú. Sí, dice, justamente es algo que he llevado a terapia. Sí, ese es algo importante, ver si a ti eso, si tú no se lo recibes, por ejemplo, porque solo te lo dice a ti, ¿no? Por nada, gracias a ti, Elizabeth, por compartir. Paola, hola, ¿cómo estás? Ay, hola Olivia, la verdad es que llegué Hola. tarde porque precisamente hoy me desocupé poquito antes del consultorio, pero sí alcancé a escucharte. Este, yo solo quiero como agregar un poquito, bueno, primero muy bonito, es muy bonito escucharte, la verdad. Eh, pero algo que pensaba en el lugar del niño en análisis, ¿no? También pensaba el lugar del niño en, en este momento, ¿no? Porque, por ejemplo, por ahí escuchamos de repente como este lugar lo comparaba como, ay, el que llega el último es una niña, ¿no? Y entonces tiene que ver con lo malo de ser una mujer, pero también lo infantil suele a veces ser una ofensa, ¿no? Como si fuera algo malo, así como, ay, está siendo muy infantil o o ay, pareces niño chiquito, ¿no? Llorando. Entonces, a veces creo que estas cosas que se observan en los niños los castigamos y
y hacemos que lo infantil o lo que se asume como características de un niño sea algo que se reprocha, ¿no? Como un llanto, un brinco. eh, Creo que sigue habiendo una lucha ahí por poder dar unos espacios, ¿no? Por ahí me decía uno de mis pacientes niños que le, o sea, no hay espacios en las escuelas para los niños, ¿no? Y, o sea, no, para correr, para, este, a una de mis pacientes que va en la preparatoria la castigaron porque se llevó una pelota de voleibol y que en su tiempo de libre, ¿no? Un maestro faltó y se le ocurrió irse a las canchas de su preparatoria a jugar vóley y bueno, le pusieron un reporte por esto y yo no me cabía, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Entonces creo que es importante cuestionar como estos lugares que tienen en los espacios públicos, en el consultorio, en las casas, ¿no? Porque un lugar no es solo eso que se habla, sino también un lugar físico que ellos puedan ocupar, que también puedan habitar, que puedan modificar, ¿no? Entonces, pues pensaba en esto, en el lugar físico, en el lugar de la palabra infantil, niño, qué significa ser un niño, qué significados tiene y cómo es que esto les implica en su vida al transitar por esta etapa, ¿no? Y pues ya era todo y pues muy bonito, me gusta escucharte. Muchas gracias, Paula. Me da mucho gusto que estés aquí, un montón de gusto. Yo pensaba en esto que decías, que para que haya un lugar hay que hacer espacio. Un lugar alguien lo tiene que ofrecer. Y si no está en oferta, pues los niños buscarán hacérselo, pero es un trabajo muy complejo que se hagan de un lugar. Creo que de una primera cuenta se los tienen que ofrecer. Y por ejemplo, en la escuela creo que está en función de otra cosa, no necesariamente del niño o de que pueda jugar. Creo que esto está muy ligado, ¿no? Ahí van a trabajar, ¿no? Ahí va a aprender. Algo muy relacionado también con la productividad. Ahí se va a producir algo, pero no juego, ¿no? O no necesariamente juego. Y de lo que decías creo que el insulto, creo que puede venir de recordarnos o remontarnos a este estado de la infancia, del que no habla, sí, del que no puede hablar, ¿no? Y entonces a ese estado, pues, no se quiere volver, ¿no? Que también creo que algo de la adultez implica hablar o decir las cosas, poder decirlo a tiempo. Eso se me ocurría. Muchas gracias. ¿Querías decir otra cosa? No, bueno, sí, pensar esto como lo que dice Freud, ¿no? De lo reprimido que es lo infantil y que también es que lo infantil en el adulto no tiene lugar, ¿no? Ujú. Y ya. Sí. Gracias, Paola. Alejandra, ¿quieres decir algo? Alejandra Cortés. No, no, se me marcó la manita. Bueno, ¿segura? ¿Segura? Sí, ¿qué tal que fue por algo, no? Así es, sí, por eso dije, ¿segura? Buenas noches, Olivia. Oye, Hola, buenas noches. comentar ahorita esto del el espacio, o sea, dar un espacio, dar un lugar, ¿sí? Y lo pensaba como en términos de el espacio que incluso tú le das al hijo cuando lo imaginas antes de tenerlo. Entonces ya le estás otorgando un espacio, ¿no? Como paciente, igual tú como terapeuta, yo creo que es muy importante el lugar que le das al niño en su momento, así como a los pacientes adultos que tienes, que ya sabes, te llegan de esos pacientes difíciles y, ay, dice, no, a ver si se le hace tarde poquito, ¿sí? Entonces, sí vas otorgando un espacio, ¿sí?
Pero creo que esto también tiene que ver con la interacción que vas creando con este paciente, adulto o niño, ¿sí? Y creo que en la medida en que él se va sintiendo cómodo y se va sintiendo posicionado en ese lugar, ¿sí? Es cuando también las cosas empiezan a fluir, ¿no? Y el otro empieza a mostrar más cosas y tiene confianza y te dice cosas y te comparte cosas, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? O sea, el lugar que el otro se busca, pero también el lugar que uno le otorga, ¿no? Que uno le puede asignar. Y era nada más el comentario. Muchas gracias, Olivia. Muy, muy interesante todo lo que has comentado. Gracias. Gracias, Juan. Se me hace súper interesante esto de cómo se imaginó al niño, qué fantasías fueron depositadas en este niño, por ejemplo, o si nadie lo imaginó, si nadie lo pensó, si no se le depositó nada, que podemos decir, mm, ¿cómo puede ser? Como que llegó al mundo sin ser pensado, sin ser imaginado. Y en algún punto, esto uno se tiene que sacudir, ¿no? Lo que pensaban para ti, lo que creían para ti, porque ahora sigues tú. Pero en un inicio esto es estructurante. Sí es necesario que se le imagine un cuerpo, un nombre, que se pongan ciertas fantasías ahí, ¿no? Que esto es lo que hablábamos de la prehistoria del niño. ¿Por qué quisieron tener un hijo, por ejemplo? O si no quisieron y llegó. ¿Qué función cumple este niño? Si es un niño que activa a la mamá, o si es un niño que pega a los papás, o si es un niño que incomodó, que ya no se le esperaba y que irrumpió en una familia donde ya no esperaban más bebés y este niño llegó. Si es un niño que no se parece a los demás, también es algo importante, que no se logra identificar con el rostro de los demás. Si es un niño con síndrome de Down, ¿no? También si no se esperaban que iban a tener un niño así. Sí, eso me parece muy, muy interesante. Muchas gracias. Olivia, tu micrófono. Gracias. Pensaba otra cosa, es que ahora que lo leía decía, si en los dibujos te coloca como madre, y yo pensaba que, que si este niño tú lo colocaste en el lugar de hijo y entonces él te coloca en el lugar de la madre. Algo ahí estaba descolocado y no sé si en el análisis él se logra colocar y entonces ahí te pone junto de él. Con esto de qué se esperaba de él o por qué a ti sí te pone ahí. No sé si algo, es que creo que en esto de la transferencia, algo también te implica cómo se colocó este niño en el análisis. O sea, no solo tiene que ver con él, sino también contigo y en manera de que ambos se sitúan, ¿no? Era una ocurrencia porque lo leí esto de la palabra colocado. Sí, Esto último que hablabas, Olivia, me hizo recordar lo que Freud habla en su texto precisamente de recordar, repetir, elaborar, y que tiene que ver con que la transferencia es la repetición del pasado olvidado. El que él pueda colocarse, y si es olvidado, entonces nos colocamos en el terreno de lo inconsciente, ¿no? Que los dos puedan colocarse en ese lugar
el que ella pueda hacer ese llamado al hijo que no ha recibido de su madre, porque a su madre solo le llama por su nombre, ¿sí? Y que el niño responda y además le regrese el gesto diciéndole mamá, es precisamente la posibilidad de reelaborar aquello que no había sido tramitado, que no había tenido ocasión de ayudarle a él a tramitar psíquicamente, digamos, voy a seguir jugando con esto del lugar, pero este exilio en el que lo dejó la madre y reelaborar eso en presencia del analista, pues es precisamente colocarse en esa posibilidad de la elaboración junto con otro, en este caso el analista, ¿no? En este caso, quien sí se hace merecedora de llamarse mamá. Yo creo que a eso no hay que tenerle miedo, que nos llamen mamá, un niño, a veces asusta, pero es la ocasión para ponerse a trabajar, ¿no? Entonces es en esto que transferencialmente dará la posibilidad de, con todas las de la ley, decir que lo que se está haciendo es un análisis, ¿no? Porque si hablamos de psicoanálisis, pues hablamos de transferencia. Y si el niño está pudiendo dibujar es porque también algo de las resistencias de aquello que resultaba tan doloroso de la mamá, aquello que produjo una herida narcisista profunda, aquello que hizo que ni siquiera se merezca decirle mamá o llamarla mamá a su madre, poder trabajar con eso, me parece que, pues, de eso se trata el psicoanálisis, ¿no? Y darle hospitalidad a esa posibilidad, pues, es quizá lo que vuelve valioso, lo que se suscita en ese lugar que es el lugar del análisis. Bueno, me acordé por tu comentario, Olivia. Sí. Sí, claro. A ti, Elizabeth, por compartir. Gracias. Bueno, pues no sé si alguien más quiere decir algo o vamos cerrando. La madre de esta nena ha sido una madre que en todo momento ha anulado a la niña. Bueno, pues eso tiene mucho que decir. Mucho tiene que decir de anular o ponerte ahí a un lado, ¿no?
Claro, sí, creo que lo podemos conversar. Todavía nos queda una última reunión y ahí creo que podemos hablar de esto. Pues creo que podemos dar por, por finalizado. Alejandra Cortés tiene levantada su mano. Sí, pero ya le pregunté y me dijo que le Así, picó con el dedo. sí, se me marcó y no la quiero quitar, Ay, no la es que pude sí, quitar. sí escuché, pero no sabía que eras tú. Pensé que era. Sí, Ah, Sí. sí, gracias. y por más que le eché porras, no quiso hablar Alejandra Cortés. A ver si en la próxima. Bueno, está muy bien. ¿Qué tan diferente es el proceso de analizar niños, de analizar adultos? ¿Quieres hablarnos un poquito de esto? ¿O puedes hablarnos un poco de esto? ¿O qué te imaginas con eso, Cristian? Ok. Bueno, pues mira, lo que hacía un poco en el recorrido que les proponía es que, bueno, no es lo mismo. Podemos estar hablando que es un sujeto, que es un sujeto del inconsciente, pero bueno, se me ocurre decir una cosa, no un ejemplo. El adulto nos puede hablar de la madre, ¿no? Y quejarse de la mamá, pero no le vas a ir a hablar a la señora, ¿no? Acá el niño puede quejarse de la madre o ser ese el tema y a ella la ves todas las sesiones, paga las sesiones y está ahí, ¿no? No solo a veces va la mamá, a veces el niño convoca a un montón de gente, va la mamá, va la abuela, va el papá, la escuela, eso por ejemplo no se podría poner en juego en un análisis con adultos, ¿no? Otra, bueno, pues el juego, que podemos decir que hay una similitud con la asociación libre, eh, también que no todo análisis es igual con los diferentes niños, ¿no? Cada análisis es el singular caso. Em, hay análisis con niños que, bueno, ya llegan con lenguaje verbal, con juego, con síntoma, bueno, ya llegan con algo. Hay niños que llegan sin juego, sin lenguaje, ¿no? Este, entonces, bueno, mm, creo que esas pueden ser algunas de las similitudes. Observar los cambios desde la posición del terapeuta. Ujú. Pensé que lo habías pensado como qué pasa con los niños y qué pasa con los adultos, pero la posición del terapeuta, se me ocurre algo. Bueno, con los adultos uno puede estar escuchando, es una escucha activa y estás en asociación libre, pero con los niños vas a meter el cuerpo. Vas a jugar, te vas a sentar en el piso, vas a ensuciarte, te van a llenar de mocos, o sea, esas cosas van a pasar, ¿no? Creo que te descoloca de esa posición donde puedes estar ahí como muy armado, muy en tu papel, muy psicoanalista, pues con los niños se van a poner a prueba un montón de cosas, ¿no? Mm, No sé si respondo a algo, pero eso se me ocurre que pueden ser. Ujú. A ti, Cristian. Sí, muchas gracias a ti, Cristian. Qué bueno que te animaste a, a escribir. Sí, también otra cosa, ya por último se me ocurre que, por ejemplo, un adulto pues se puede marchar, ¿no? Pero un niño a veces puede no querer irse y se lo van a llevar, ¿no? Sus papás también eso es algo importante, ¿no? que,
Liliana Donsis dice que todo análisis con niños queda pausado, ¿no? Porque todavía hay algo que no, que falta darle una segunda vuelta, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, con la segunda vuelta a la sexualidad, entonces todo análisis con niños queda en una pausa, independientemente en qué momento se lo lleven. Pero, bueno, me ha tocado algunas experiencias con niños que no se quieren ir o que lo dicen así claramente, que todavía no se quieren ir, que quieren volver a verte la siguiente semana. Y hay algo que si no se trabaja o uno no escucha o una resistencia de los padres, que ellos se lo pueden llevar. Es difícil en el sentido que las transferencias están ahí puestas en juego con los padres, con el niño, a veces hasta con la escuela. Y si con el adulto es una transferencia, creo que con los niños son las transferencias. Eso es también algo complejo. Bueno, Pepe, pues no sé tú qué digas. Pues vamos cerrando, Sí, ¿sí? Igual, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, todavía nos queda una charla más. Es el próximo miércoles, igual a las 8, y pues están invitados. Vamos a estar subiendo la publicidad a la página, y si quieren repasar esta charla, va a estar videograbada, y pues cualquier pregunta, pues nos la pueden estar haciendo, ¿de acuerdo? Olivia, muchas gracias por acompañarnos de nuevo, por compartirnos todo esto que con años de experiencia has ido pensando y repensando constantemente. Muchas muchas gracias. gracias, Pepe, a ti y a todos por el diálogo. Gracias, Gaby, Paola y a mis compañeros de la maestría que también están aquí. Muchas gracias por el diálogo y quienes se animaron a hablar de sus experiencias en la clínica. Bueno, no es fácil porque también uno se muestra y uno se exhibe en lo que estás diciendo, ¿no? Gracias por compartir. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que descansen.